Buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Comenzamos en esta mañana, como siempre, con una oración. Oremos, por favor. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, por este tu precioso día. Gracias, oh Dios, por mantenernos con vida. Gracias, Señor, por tener misericordia de todos nosotros. Gracias, Padre, por habernos dado todo lo necesario, tanto espiritual como material. Te agradecemos, oh Dios, de todo corazón por todas estas bendiciones. Especialmente, Señor, te damos gracias por estar en medio de nosotros, por estar con nosotros, por hacer que tu gloria nos cubra. Gracias, oh Dios, por cuidar de tu iglesia. No solo por nosotros, por todas las iglesias de Cristo, fiel en todo el mundo, cuídalos, Padre. Bendito Dios, bendito Señor, bendícenos, Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad en esta mañana. Nosotros estamos dispuestos, Señor, en espíritu, alma y cuerpo, para ser tus siervos, tus discípulos, tus seguidores. Te amamos, oh Dios, te adoramos, oh Padre, te honramos, Señor, tu bendito y santo nombre. Gracias, Padre, por todo, Señor, por todo. Te damos gracias en el santísimo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, comenzamos cantando el himno 441. El himno 441. Bien, a la cuenta de 3. El título del himno es Santo, Santo, Grande, Eterno Dios. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Santo, Santo, Grande, Eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de Reyes, grande Capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, Santo, eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor. Hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, Santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, Santo, eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. A continuación, vamos a cantar el himno 446. Su título, Dulce Consuelo. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras
solos y solas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y de la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe y el alma siente desfallecer, Cristo nos dice: yo os calmaré, de rica gracia, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Amén, hermanos. Bien, hemos alabado al Señor con cánticos de fe. Por lo demás, hermanos, amén y amén. Queridos hermanos, a continuación, una vez más, oremos para dar comienzo al mensaje. Oremos. Bendito Padre, bendito Señor, bendito Dios. Gracias, oh Dios, por mantenernos con vida. Gracias, Padre, por velar a tu iglesia. Gracias, oh Dios, por darnos la oportunidad de amarte, de alabarte, de adorarte. Oh Dios, gracias por permitirnos seguir en tu camino. Para nosotros, oh Dios, es un honor grande, es un privilegio amarte y servirte. Gracias, Padre, por mantenernos firmes en la fe, por darnos un corazón grande, un alma abierta ante tus ojos. Gracias, Padre, por escudriñar nuestros pensamientos. Tú lo sabes todo, oh Dios. Gracias por eso. Gracias, oh Dios, por ser nuestra sombra, nuestro muro de protección. Gracias, Padre, por acampar a nuestro alrededor, por ser nuestro ayudador, ya que todo viene de ti. Dependemos de ti. Somos tuyos, oh Dios. Gracias por cuidarnos y librarnos siempre del maligno, del tentador. Bendito Padre, siempre, siempre, oh Dios, siempre diremos gracias. Con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda el alma, con toda nuestra mente, te diremos gracias, Padre. Agradecemos estas bendiciones en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. De esta manera, damos comienzo, de esta manera,
damos comienzo al mensaje. El título de este mensaje dice así: ¿queremos un crecimiento rápido en el reino de Dios? ¿Queremos un crecimiento rápido en el reino de Dios? Claro que no. Claro que no. Por hoy, esta es la última parte en cuanto al reino de Dios. De esta manera terminamos el capítulo 13 de Mateo. Pero continuaremos con otros capítulos, con otros libros sobre el mismo tema. Porque eso no es el todo. Toda la Biblia habla del reino de Dios. Por lo tanto, con la bendición de Dios, continuaremos en el tema, con otros temas sobre el reino de Dios. Por ahora, queridos hermanos, es el último capítulo de este tema. Nuevamente, el título: ¿queremos un crecimiento rápido en el reino de Dios? Claro que no. Para entender, pues, entonces, entramos de lleno en materia. A veces, sí pensamos así. ¿Cómo? Humanamente. Solo humanamente. No pensamos espiritualmente. Muchas veces, aún nosotros siendo cristianos, pensamos como el resto del mundo de afuera. Nosotros como cristianos, nuestros pensamientos deben estar guiados por el Espíritu de Dios, no humanamente. Si pensamos humanamente, entonces diremos: queremos resultados inmediatos. ¿Jesús habló de resultados inmediatos? Por supuesto que no. A veces, hermanos, sacudimos el árbol cuando la fruta todavía está verde. ¿Entendemos esto, verdad? Sacudimos el árbol cuando todavía la fruta está verde. Tenemos que entender que el proceso de predicar y adoctrinar el evangelio requiere de mucho tiempo. El reino de Dios comenzó desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, el Padre preparó el camino hacia el reino de Dios. Ya estaba preparado. Y el reino de Dios es Cristo. Mediante Él, desde antes de la fundación del mundo, preparó el reino de Dios. Pero llegados los tiempos, dicen Gálatas 4:4, llegados los tiempos, el Señor Jesús vino a este mundo, nacido de mujer. De esa manera, implantó el reino de Dios en este mundo. El Señor invitaba a todos, pero no apresuraba a nadie a convertirse en discípulo. De eso se trata. Poco a poco vamos a ir entendiendo este tema. El Señor invitaba a todos. Cuando Él estaba en este mundo, Él invitó a todos que vengan al reino de los cielos. Él invitó a todos, pero no apresuraba a nadie a convertirse en discípulo. En lugar de eso, siempre explicó a la gente. En lugar de eso,
siempre explicó a la gente. ¿Qué es lo que explicó? Bueno, siempre explicó a la gente lo difícil de ser su discípulo. Lo difícil de ser su discípulo. Eso es lo que siempre el Señor explicaba. La verdad es que podemos ser malentendidos y perseguidos o maltratados por personas muy cercanas a nosotros. Sin embargo, esto no debe ser causa que afecte a nuestra fe. Estamos conscientes de que por causa de la palabra de Dios vendrán sufrimientos y dolor. Con esta pequeña introducción, entendiendo de lo que vamos a hablar, vamos a dar lectura. Abran por favor la Biblia según Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículos 34. Bien, comencemos por el verso 34. Y el Señor Jesús habló estas maravillosas palabras y dijo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No penséis, por favor, escuche, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Nosotros sabemos por sus palabras a través de sus apóstoles que Dios es amor, Dios es libertad, Dios es luz, Dios es la puerta, Dios es el camino, Dios es el principio, Dios es el fin. Parece sonar raro cuando el Señor Jesús dijo: no he venido para traer paz. En el mismo versículo 2 veces, no he venido para traer paz, sino espada. Parece raro, ¿no? Siendo un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios de luz, un Dios que nos da la vida eterna. Diga: no he venido para traer paz, sino espada. Bien, eso lo vamos a aclarar. Primeramente, ¿para qué vino? No vino para traer paz. Luego dice: vine para traer espada. Espada, ustedes saben muy bien, primeramente en lo espiritual, espada es la palabra de Dios. Lo dice en Efesios 6:17. Espada es la palabra del Señor. Espada es el Evangelio. La Biblia, su palabra, es espada. Hablando de espada física, ¿para qué sirve la espada física? Para matar o para defender y salvar la vida. Así también la palabra de Dios. La palabra del Señor es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que puede darnos vida o puede darnos condenación. ¿Lo entienden, verdad? De eso se trata. Ahora, sabiendo esto, vamos a leer el siguiente versículo, el 35. Porque he venido, otra vez dice el Señor, he venido.
Ya dijo, he venido en el 34. Luego repite en el 35, dice, porque he venido para poner en disensión. Parece que va empeorando la situación, ¿verdad? No vino para traer paz. Ahora dice, he venido para poner disensión, separación, alejamiento. ¿Pero de quiénes? Ya vamos a ver eso. Dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Disensión, alejamiento, separación. Bien, pero para entender mejor sobre lo que estamos hablando, sin perder Mateo 10, abramos por un instante Marcos 13:12. Marcos capítulo 13, verso 12, solo el 12. Y dice el Señor, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Qué terrible, ¿verdad? De eso se trata. O sea, para entender más fácilmente, tenemos que buscar otros pasajes, ¿no? Y dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. En el primer siglo, todo esto sucedió literalmente. Todo esto sucedió físicamente. ¿Acaso en estos tiempos modernos no suceden esas cosas? Siguen sucediendo esas cosas. Aunque demos gloria a Dios que en la familia cristiana no suceden esas cosas. Pero afuera en el mundo, cada vez oímos que un hijo ha matado al padre, que una hija ha matado a su madre, o el padre ha matado a su hijo. Hemos oído, siempre oímos esas cosas, sigue sucediendo, y demos gloria a Dios que en la familia cristiana no sucedan esas cosas. No suceden esas cosas porque nosotros nos hemos separado del mundo. Por eso en Mateo dice, he venido para poner disensión, separación, alejamiento, distanciamiento. ¿De quiénes? De los incrédulos. De los incrédulos, del mundo. Ejemplo. En una familia numerosa, por más pequeña que sea la familia, pasan de una docena, ¿verdad? Muchas veces, dentro de la familia solo se convierte uno. De los 12, uno. Puede ser el padre, puede ser la madre. O a veces resulta que el padre y la madre no son creyentes, pero un hijo por ahí conoció la palabra y el hijo se convirtió en cristiano. De esa manera, Dios pone disensión, alejamiento. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene que alejarse del mundo. Quiero decir, de lo carnal. Tiene que alejarse del pecado. Recordemos nuestra vida pasada. Nos gustaban las fiestas, nos gustaban las borracheras, nos gustaba la mentira, nos gustaba vivir en pecado.
en placeres de la carne, en la vanagloria de los ojos. Nos gustaba vivir en eso. El cristiano tiene que alejarse, tiene que separarse de todas esas cosas. De eso se trata cuando dice, he venido a poner en disensión al hombre contra su padre. Sintiendo mucho si el hijo en esa familia, solamente un hijo o solamente una hija, es cristiana, ya no va a poder participar de lo que su padre hace. Su padre, como incrédulo, va a las fiestas, va a las borracheras, va a los bailes, va a las discotecas, vive en pecado. De eso se trata cuando dice, he venido a poner en disensión. Sintiéndolo mucho, el hijo o la hija cristiana tiene que separarse de esa clase de vida. Y cuando el cristiano se separa de esa clase de vida, claro, el padre o la madre o el resto de hermanos o el resto de la familia, ¿qué hace con el cristiano? ¿Qué hace? Lo reprocha, lo aborrece. Empieza el distanciamiento. Ahora lo marginan al cristiano. Se alejan del cristiano. Le dicen, este es desabrido. Este no sirve para nada. Así dicen los incrédulos al cristiano. En ese sentido, vino a poner disensión. Siempre el cristiano, desde el principio, desde los tiempos del Señor Jesús, hasta la venida del Señor Jesús, existirá esto. Nunca el cristiano será amado por el mundo. Para el mundo incrédulo, el cristiano siempre será un bicho raro. Hermanos, en ese sentido, el Señor Jesús está diciendo, he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Acabé de explicar, ¿no? El hijo contra el padre, o el padre contra su hijo creyente, o la nuera incrédula contra su suegra que es creyente. Empieza la separación, el alejamiento, y los incrédulos siempre aborrecen al creyente. De esa manera, la palabra de Dios nos explica en el verso 36 y dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Eso acabamos de explicar, ¿verdad? Muchas veces la gente ajena, la gente de afuera, nos mira, nada más, o se aleja, como si tuvieran miedo, se aleja. Pero no así la gente de nuestra casa. Ellos sí, de frente nos aborrecen, de frente nos odian, de frente nos humillan. A veces sucede algo en la casa y le culpan al cristiano diciendo, por tu culpa, porque tú hiciste cristiano, ha sucedido estas cosas. Así somos culpados, aborrecidos, muchas veces perseguidos, maltratados, abofeteados. El 37 dice, escuchen esto atentamente, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Lo dijo el Señor Jesús. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Si lo leemos una sola vez, van a decir, bueno, el Señor Jesús vino a enseñar que el padre no debe de amar a su hija o que la hija no debe de amar a su madre. No está diciendo eso. No está diciendo eso. Recuerden, el Señor Jesús amó a su madre hasta el último instante de su vida. Cuando ya iba a morir, encargó a su amado apóstol Juan que cuidara de su madre. Cuando él murió, dejó encargando a su madre al amado apóstol Juan.
El amor es lo primero en todo sentido. Pero, ¿cómo entendemos esto? Si yo amo a mi esposa o a mis hijos más que a Dios, el Señor dice, no eres digno de mí. Esto significa, hermanos, una vez convertido, yo era mundano, ahora me convierto. Si ya me convierto, ¿cuál es mi preferencia? ¿Cuál tiene mi amor primero? Mi amor puro. ¿Cuál tiene mi amor primero? ¿Cuál? Dios. Solo Dios merece mi primer amor. Solo Dios merece mi primer amor. Por eso en Apocalipsis encontramos un pasaje que dice, has perdido tu primer amor. Mira de dónde has caído. Confiesa tus pecados y arrepiéntete. Has perdido, dice, el primer amor. ¿Por qué dijo así? Porque nuevamente aquel cristiano estaba extrañando las cosas anteriores. Viendo que al cristiano lo desprecian, lo marginan, lo aíslan, lo humillan, muchos estaban recordando la vida pasada, estaban mirando atrás. El cristiano dijo, bueno, antes yo era querido de mi madre, de mi padre, de mis hermanos, de mis amigos. Aún mis amigos ahora se han alejado y empiezan a mirar atrás la vida pasada. De esa manera empiezan a perder el primer amor. Yo les invito, Iglesia de Cristo, en esta mañana. Nunca debemos de perder el primer amor. En nuestra vida, como Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En ese sentido, Dios nos fortalecerá siempre para tener en primer lugar a Dios. Mi primer amor pertenece a Dios. Luego viene mi padre, mi madre, mis hijos, mis hermanos, mis amigos. No está diciendo que deje de amar a sus hijos. No está diciendo que deje de amar a su madre o a sus amigos. Primero, mi amor primero, lo mejor de mí es para Dios. Preferencias. De esa manera, si yo sigo viviendo la vida anterior, por ejemplo, en la vida de pecado, me estimaban. Yo también tenía amigos, conocidos, compañeros en la cooperativa, me estimaban mucho porque corría con ellos, hacía lo que ellos hacían. Ellos fumaban, yo fumaba. Ellos tomaban, yo tomaba. Ellos iban a los bailes, yo también iba. En la primavera hacían grandes fiestas, yo participaba de esas fiestas. Pero cuando me alejé de eso, cuando me aparté de eso, ahora no me quieren ver ni en fotografía. Pero eso no importa, porque ahora no soy de ellos, ahora soy de Cristo. Ahora pertenezco a Dios. Él es mi única fortaleza. Él es mi única razón de vivir. En mi corazón existe solamente Él, primeramente. Y luego, mi padre, mi madre, mi esposa, mis hijos. En ese sentido se ama a Dios. Si amamos al mundo primero, entonces el Señor dice, no eres digno de mí. Y luego el 38 dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Como vengo diciendo, cargar la cruz significa sufrimiento, dolor, necesidades, muchas veces hambre, enfermedades. Cruz, cargar la cruz significa sufrimiento y dolor.
Recuerden a Pablo. Pablo dijo a los filipenses, he aprendido a vivir teniendo abundancia y también he aprendido a vivir en la peor miseria. Pablo dijo así, he aprendido a vivir en la peor pobreza. ¿Por qué? Porque más adelante dice, Cristo es mi fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De esa manera Pablo pudo seguir viviendo, pudo seguir predicando, porque él siempre decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Busquemos la fortaleza en Cristo. No hay otro camino. Por lo tanto, el que haya su vida, dice el 39, el que haya su vida, la perderá. Piensen en esto. El que haya su vida, la perderá. Primeramente, ¿qué significa esta frase? El que haya su vida, la perderá. El mundo entero ha hallado su vida de libertinaje, de pasiones descontroladas, vida de pecado, vida de perdición. Ellos han encontrado esa vida, pero dice el Señor, hoy ellos viven felices, tienen dinero, tienen trabajo, tienen posesiones, tienen todo, absolutamente todo, pero a la final de su vida la perderá, dice el Señor. ¿Qué es lo que perderá? Su alma, su alma. En esta vida, ¿recuerdan al rico? Al rico de Lázaro, libro según Lucas. El rico vivía lleno de lujos. Dice que todos los días hacía banquetes con sus amigos poderosos. Y de pronto murió. ¿A dónde fue? Murió apenas que abrió los ojos allá en la eternidad. Ya se encontraba en lugar de tormento. En ese sentido, en esta vida, los del mundo tienen todo, todo. Placeres, alegrías, vanagloria de los ojos. Tienen absolutamente todo. Por eso hay un pasaje en el libro según Mateo mismo donde dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Sí, los placeres, la alegría, la abundancia de esta vida es su recompensa, pero nada más. Pero cuando mueran, cuando llegue la hora de morir, ellos serán los más pobres y desdichados. Así dice en Apocalipsis. Pobres y desdichados, infelices, dice la palabra en el libro según Apocalipsis. Pero el que sufre en esta vida, por eso dice, el que no carga mi cruz y me sigue, el que sufre en esta vida, el que en esta vida realmente, físicamente, pasa hambres y necesidades, pobreza, dolor, ellos serán ricos en el reino de Dios. ¿Recuerdan a Lázaro? Él no tenía ni siquiera para comer. Él esperaba que los ricos dejen caer migajas y esperar a que los ricos se levanten y se vayan. Entonces entraba el Lázaro, el pobre, a recoger esas migajas para saciar su hambre. Y de pronto murió. Y cuando el pobre murió, ¿saben qué sucedió? Vinieron ángeles del cielo y lo escoltaron al seno de Abraham. Él ahora es rico. En cambio, el rico en esta vida ahora es el más miserable, el más pobre. Y el mismo rico dice, Padre Abraham, estoy atormentado en estas llamas. Es la paga del que tiene todo en esta vida.
y la paga del que no tiene nada en esta vida, que cargó la cruz de Cristo hasta morir, ahora la paga es el seno de Abraham. Ahora es rico. Lázaro es rico ahora. ¿Quién como él? ¿Quién como los apóstoles? ¿Quién como los profetas que entregaron sus vidas por causa de la palabra de Dios? Luego dice la primera parte del 39, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Termina el pasaje diciendo, y el que pierde su vida físicamente, perdieron la vida los apóstoles. Físicamente, Pablo, por la osadía de predicar la palabra de Dios, él perdió su vida. Por eso dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pudo sufrir tranquilamente en esta vida. Él pasó hambres, necesidades. Muchas veces no tuvo que comer. Por eso en libros según los Hechos, capítulo 26, 27, 28, dice que muchas veces ayunó. No por ayunar de ayunar, sino que no tuvo que comer. Ayunos forzosos de 12, 14 días, dice en la Biblia, que no comió en alta mar, porque no había que comer. Pero ahora tiene suficiente pan arriba en el cielo. Ahora no sufre. Ahora no le azotan. Ahora no le amenazan los enemigos con llevar a la cárcel. Ahora él es feliz. Tiene pan en abundancia en el reino de los cielos. Pero para eso tuvo que cargar la cruz de Cristo y seguirle hasta el final. En ese sentido, el que pierde su vida por causa de la palabra, tiene riqueza en el cielo y riqueza eterna. Y luego termina diciendo, la última parte, y dice, recuerden esto, repetimos el 38, el que haya su vida, la perderá. El 39, pero repetimos el 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Recuerden eso y no se olviden jamás. A continuación, vamos a ver lo siguiente. Con todas estas cosas que el Señor nos enseña en Mateo, capítulo 10, 34 al 39, con todas estas cosas, ¿el Señor estaba tratando de desanimar a sus discípulos? Por supuesto que no. Grandes multitudes le seguían al Señor Jesús. ¿Estaba orgulloso de eso? Claro que no. Ya les voy a explicar por qué. El Señor no trataba de desanimar a nadie. Lo que quería y quiere hoy es que todos le obedezcan con los ojos del Espíritu abiertos. Jesús no quiere que usemos tácticas carnales para ganar más miembros. No quiere que usemos tácticas carnales para conseguir más miembros. ¿Me escucharon? Jesús no quiere que usemos tácticas carnales para conseguir más miembros. ¿Cómo es eso? Bueno, como ejemplo, las sectas religiosas usan tácticas carnales
Primeramente, en aquellas congregaciones de aquellas sectas, tienen orquestas completas. He visto con mis propios ojos. Toca, baila, canta. Hermanos, luego, según ellos, después del culto de adoración, todo el mundo suben o pasan a otra sala y dan comida. ¿Esa comida es gratis? Por supuesto que no. Después del culto de adoración, el que dice ser pastor ordena a otro hermano diciendo: recójame $3 por persona. Así recogen la plata para dar de comer el siguiente domingo o cada que se reúnen. De esa manera tienen contento a los miembros. Hermanos, un ejemplo vivo que me sucedió a mí. El día que yo sepulté a mi padre, un primo mío se acercó a mí. Yo no lo llamé. Un primo mío se acercó a mí y se jactó diciendo: yo dirijo una congregación de 300 miembros. Tengo 3 cooperativas de ahorro y crédito, los cuales uso para dar préstamos, para que ellos puedan tener y poder trabajar. Y luego, claro, le pagan intereses. De esa manera buscan tener sujetos a esas congregaciones. Así trabajan las sectas religiosas. De esa manera tienen animados, o de esa manera les obligan que sigan en la iglesia. Claro, si deben plata a la cooperativa que pertenece a esa congregación, claro, tiene que estar obligado a estar con ellos, por lo menos hasta que acabe de pagar. Así supo decirme un primo mío. Se jactaba de que él dirige 300, una congregación de 300 miembros. El Señor Jesús no se jactó, no se engrandeció. No solo 300, al Señor Jesús le seguían grandes multitudes. Aún así no se jactó de nada. Es más, hermanos, voy a decir lo siguiente. Escuchen, por favor. Jesús no quiere que usemos tácticas carnales para ganar más miembros. Si vamos a usar medios carnales, mejor, ¿por qué no usamos la pistola, pues? Para conseguir miembros, Pablo solamente utilizó esta espada. Eso es lo que utilizó Pablo. No hay otra arma para conseguir almas para Dios. No armas carnales. No. ¿Queremos conseguir más almas para Dios? Usemos solamente la palabra de Dios. La espada del Espíritu. Esa es la única arma que debemos de usar nosotros para conseguir almas. Por eso el título de este mensaje: ¿queremos un crecimiento rápido en el reino de Dios? Claro que no. Claro que no. Vamos a leer la palabra. Ahora vamos a abrir la Biblia. Libro según Lucas, capítulo 14. Lucas 14. Lucas 14. Verso 25 en adelante. Vamos a ver hasta el 34. Miren lo que dije. Al Señor Jesús le seguían, dije, grandes multitudes. No solo 300 miembros. Grandes multitudes le seguían al Señor Jesús. Y eso es lo que nos dice la palabra. Miren lo que dice. El verso 25 dice: grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, les dijo lo siguiente: el costo de seguir a Jesús
He aquí el costo de seguir a Jesús. He aquí el costo de atreverse a seguir a Jesús. He aquí calcular gastos para poder seguir a Jesús. Grandes multitudes iban tras él. De pronto él regresó a ver a las grandes multitudes y dijo: alto, un momento, ahora sí voy a decir lo que es seguir a mí. Y dijo así: si alguno viene a mí, dijo el Señor Jesús, mire, a las grandes multitudes, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Yo tengo que aborrecer a mi propia vida, lo dice la palabra. ¿Qué quiere decir aborrecer? Amar menos, simplemente amar menos. Porque la palabra dice: y aún también su propia vida tengo que aborrecer. Mi propia vida tengo que aborrecerme. Simplemente quiere decir amarme menos. Simplemente quiere decir, no es una expresión de malicia o mala voluntad, sino de preferencia. Amarme menos. Antes yo me amaba primero. Sobre todas las cosas yo me amaba primero. Me vestía bien, me comía bien. ¿Quién como yo? Decía yo mismo, ¿quién como yo? Yo creía que estaba sobre todos y me amaba a mí mismo, me cuidaba a mí mismo. ¿Eso es malo? Por supuesto que no. Pero ahora, ¿a quién debo de amar primero? Solamente a Dios. Yo me amo, sí, a mí mismo, sí, pero después. En cambio, yo estaba sobre todas las cosas antes. Ahora no. Ahora Dios está sobre mí. Mi amor primero, la flor de mi amor es para Él. Y luego me amo a mí mismo. Eso significa cuando dice, y aún también su propia vida. Luego dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no es digno de mí. Primeramente todas las cosas a Dios. Preferencia, el primer lugar de lo mejor de mí es para Dios. Aborrecer significa, como ya dije, amarme menos. Luego el 27. Y el que nos lleva su cruz, muy semejante a lo que ya vimos en Mateo. Y el que nos lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es necesario que carguemos la cruz. ¿Cuándo empezamos a cargar la cruz? El día de nuestro bautismo empezamos a cargar la cruz. El día de nuestro bautismo hicimos un pacto con Dios, un acuerdo con Dios de servirle. Prometimos ahí en ese día, prometimos servirle a Dios hasta la muerte. Pase lo que pase, en abundancia o en la pobreza, tenemos que seguir amando a Dios. Tal vez seremos perseguidos, maltratados, odiados, menospreciados, marginados, pero mi amor por el Señor seguirá intachable. De lo contrario, si empiezo a arrepentirme, si empiezo a extrañar mi vida anterior,
Entonces, ¿qué dice la palabra? No puedes ser mi discípulo. El 28. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar, quién de vosotros queriendo construir una torre, una casa, no se sienta primero y calcula gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Eso es lo que debemos de hacer. Si no estábamos haciendo eso, empecemos a practicar esto. Tal vez no fueron lo suficientemente instruidos. Muchos hermanos que se han retirado, tal vez no fueron instruidos de esta manera, con estos pasajes. Tal vez no le dijeron el día de su bautismo que cuando se bautiza, se hizo esclavo de Cristo. Desde ese momento hasta la muerte y luego en la eternidad seguimos siendo discípulos de Cristo, siervos de Cristo. Por eso para bautizarse, queridos amigos que nos escuchan, como dije al principio, Jesús no está tratando de desanimar. Jesús lo que está diciendo, es enfatizando lo espiritual. ¿Acaso Jesús vino por esta carne? Jesús vino para salvar nuestras almas del pecado. Para eso vino Jesús. No vino para salvar, para tenernos bonito en esta carne, no. Él vino para salvar nuestras almas, porque estábamos en pecado, perdidos en pecado, vivíamos en tinieblas. Y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso vino Jesús. Por eso Jesús siempre enfatizó lo espiritual, no lo carnal, no lo material. Si no estábamos calculando gastos, entonces empecemos a calcular gastos. Lo difícil que es ser discípulo del Señor. Alejarnos del mundo entero. Alejarnos de lo que pasábamos felices en las fiestas, en los banquetes, en los bailes. Si extrañamos eso, entonces dice, no puedes ser mi discípulo. Calculemos gastos, cambiemos. El cristiano debe cambiar. Es hora de cambiar al 100%, no al 99%, sino al 100%. El cristiano ya no trota con ellos. El cristiano ya no camina con ellos. El cristiano camina con el Señor. De eso se trata cuando dice, no se sienta primero y calcula gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. ¿Cuándo acabaremos nosotros? Con la muerte. Por eso, hermanos, pensemos en estos pasajes. Calculemos gastos. Calculemos gastos significa lo que tenemos que sufrir o lo que tenemos que dejar. Luego el 29. No sea que después que haya puesto el cimiento. ¿Cuándo puso el cimiento, hermana Marcia? El día de su bautismo. Por ejemplo, los del mundo, cuando comienzan a construir una casa, dice, mañana empezamos a poner la primera piedra para esa casa. Así también nosotros, cuando pusimos la primera piedra para construir nuestra casa en el cielo, en el día de nuestro bautismo. Ahí pusimos la primera piedra. Ahí, por eso dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla. Sí, muchos se retiran, pusieron el cimiento, a lo mejor no nacieron de espíritu, solo fueron remojados exteriormente. Tal vez no nacieron de espíritu, pusieron el cimiento, se llamaron cristianos por un día, por una semana, tal vez por un año, pero se acabó. De eso se trata cuando dice, y no pueda acabarla. ¿Por qué? Porque muchos se retiran.
¿Por qué se retiran? Porque extrañan a sus amigos, extrañan la vida pasada, extrañan que el mundo entero los apreciaba. Eso extrañan. Luego, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Si un cristiano alguna vez se retira del reino de Dios, ¿qué dirán los que le conocen? Sus amigos anteriores, los mismos amigos anteriores, ¿qué dirán? Se burlarán, dice, la palabra lo dice. Se burlarán, diciendo, y este no era hermanito, y ahora está otra vez con nosotros. Se burlarán. Recuerden eso. El 30 dice, diciendo, este hombre comenzó a edificar, este hombre comenzó a construir y no pudo acabar. Y si no puede acabar, ¿qué pasa? Todos los que le conocen se burlarán de él. El 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Nuestro enemigo es poderoso. Satanás es poderoso. Nosotros solo con 10,000 talentos o con 10,000 soldados, digamos, como ilustración. Pero mi enemigo viene con 20,000. Satanás viene con 20,000 soldados. ¿Cuáles son los soldados de Satanás? La mentira, el orgullo, toda clase de pecados, la traición, el homicidio, las drogas, la bebida, el alcoholismo. Esos son los soldados de Satán. Pero nosotros, siendo tan débiles, podemos vencer. Nosotros seremos débiles, pero la palabra de Dios es incorruptible. Esta espada es invencible. Con esta espada podemos vencer al que viene con 20,000. Luego dice el 32, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. ¿Qué significa esto? Les explico. El que no puede vencer, ¿qué debía de hacer? Recuerden lo que Pedro dice. Preferible hubiera sido que no me hubieras conocido. Eso dice Pedro. Preferible hubiera sido que no me hubieras conocido, dice la palabra de Dios. En Mateo dice, ay de aquel hombre que me desecha. Ay de aquel hombre que me desecha. En ese sentido, preferible hubiera sido no conocer el santo mandamiento de Dios que luego, conociendo, retirarse. Preferible hubiera sido que no hubiera conocido. Preferible hubiera sido que no se bautice, que no, conociendo la palabra, luego se retire. En ese sentido, mejor busquen la condición de paz. Luego, dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia. Aquí está la conclusión de todos estos pasajes que hemos venido hablando. La conclusión de esta porción de pasajes. Y dice, así pues, cualquiera de vosotros, cualquiera de vosotros, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amar a Dios es renunciar a toda mi vida pasada. Amar a Dios es renunciar a los lujos, a los placeres, al pecado y todo lo demás. Si usted no renuncia a todo,
no puede ser mi discípulo, dice el Señor. Si usted era alcohólico, deje de tomar. Si usted era ladrón, deje de robar. Digo así porque escrito está. No vayan a ofenderse cuando digo ladrón. Si usted era ladrón, deje de robar. Está escrito y le voy a dar el pasaje. Vamos a Efesios. A Efesios. Vayan a pensar que yo estoy tratándoles mal. Efesios 4:28. Efesios 4:28. Dice, el que hurtaba, quiere decir el que robaba. El que hurtaba, quiere decir el que robaba. El que robaba, no robe más. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. Yo hablo, hermanos, porque está escrito, el que robaba, deje de robar. El que es alcohólico, deje de beber. El que es drogadicto, deje las drogas. El que es mentiroso, deje de mentir. Deje de pecar. Hay un pasaje que dice, no se sacian de pecar. ¿Quieren el pasaje? Vamos a Pedro. Según Pedro. Busquemos en la carta de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 14. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 14. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. He ahí, ¿estoy ofendiéndoles? ¿Estoy mintiendo? No se sacian de pecar. Dejen de pecar, dejemos de pecar, dejemos de mentir, dejemos de tener los ojos llenos de adulterio, como dice Pedro, llenos de inmundicia. Si no dejamos esas cosas, el Señor dice, no puedes ser mi discípulo. Tenemos que hacer ¿qué? Renunciar a todo lo malo, a todo lo que posee. Si no renunciamos a todo lo malo, termina diciendo el pasaje, no puede ser mi discípulo. Vamos a seguir adelante. Muchos de nosotros no nos damos cuenta de que como iglesia estamos peleando una batalla. Como iglesia estamos peleando una batalla. ¿Desde cuándo? Desde el día que nos bautizamos. ¿Una batalla contra quién? Contra Satanás. Y a veces usamos métodos humanos tratando de vencer a Satanás. Métodos humanos, pensamientos humanos no sirven. Tratando de derrotar fuerzas diabólicas. Si así nos defendemos con tácticas carnales, fracasaremos. Solamente si confiamos en Dios y usamos como arma la espada del Espíritu, entonces venceremos a Satán, que es nuestro enemigo. Segunda a los Corintios, capítulo 10, 3 al 5. Segunda a los Corintios, capítulo 10, 3 al 5. Y dice,
Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pablo dijo, sí, aunque andemos en la carne, quiso decir así, directamente, ¿no? Nosotros también caminamos todavía, nuestro espíritu está dentro de este tabernáculo de la carne. Así caminaba Pablo. Pero no, dice, no militamos según esta carne. No luchamos con esta carne. No, luchamos con las armas del espíritu. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Por eso acabé de decir primeramente, ¿queremos vencer las tentaciones de Satanás? ¿Queremos vencer a los soldados de Satanás? Así venga con 20,000, ¿queremos vencerlos? Usemos la espada del Espíritu y lo venceremos. El 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo, dice, todo pensamiento malo que haya en nosotros. Cautivo quiere decir, arrojemos al foso del abismo todos nuestros pensamientos malos, nuestras ideas malas, arrojemos al foso del abismo. Enterrémoslo ahí y no regresemos a ver. Y dediquemos ahora nuestros pensamientos limpios a Cristo. Solo así podemos derrotar a nuestro enemigo, Satanás. Luego, quiero decir lo siguiente. Muchos, aún en la iglesia del Señor, están encantados de lo grande, como acabé de decir. Yo dirijo, dice, una congregación de 300 miembros. Dijo con elegancia, lleno de orgullo. El Señor no enseñó eso, hermanos. Por eso digo, muchos y aún en la iglesia del Señor están encantados de lo grande, como si lo grande fuera lo mejor. Pero Jesucristo habló de lo más pequeño en el reino. Jesucristo habló de la semilla de mostaza, de lo más pequeñito. Eso habló Jesucristo, de la semilla de mostaza. Habló de solamente de un vaso de agua fría. Habló de las 2 blancas. Habló de la viuda pobre. Habló de un talento. Habló de una oveja perdida. Habló de un hombre pequeñito en estatura llamado Zaqueo. Jesús no enseñó que lo más grande y lo muy bello era lo mejor. No. Nunca se sintió orgulloso ni satisfecho de las grandes multitudes que lo seguían. Al contrario, al ver la multitud, al contrario, viendo que viene la grande multitud, al contrario, él comenzó a enfatizar lo espiritual en lugar de lo material. Y les habló de la necesidad de calcular gastos para ser su discípulo. Eso he acabado de hablar, según Lucas, según Mateo. Así que, queridos hermanos, recuerden una vez más, ¿dónde están 2 o 3 congregados en mi nombre? Ahí estoy en medio de vosotros. Lo que Dios quiere es discípulos fieles, seguidores fieles, amantes verdaderos de Dios. Como dicen Salmos, el que cree de veras, el que ama de veras. Esa clase de discípulos quiere el Señor. No multitudes, sino calidad.
calidad es lo que Dios quiere. Seguidores fieles. En las buenas, en las malas, en la abundancia, en la pobreza. No dejemos nunca de amar al Señor Jesús. No dejemos nunca en segundo lugar al Señor Jesús, porque el Señor Jesús dirá, no eres digno de ser mi discípulo. No puedes ser mi discípulo. Luego, queridos hermanos, como dije para terminar, el comienzo del reino fue muy pequeño. Habíamos hablado al comienzo de esta serie. Un solo hombre comenzó, llamado Jesús. Luego consiguió a 12 discípulos. Los 12 consiguió a 70. Y de eso consiguió y llegaron a 120. Estaban en 120 y llegó el día de Pentecostés, cuando recibieron el poder del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver Hechos, primeramente Hechos 2:41. Hechos 2:41. Hechos 2:41. Pedro nos dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Oír 3,000 personas dirán, ¿cuánta gente? No es así. En el día de Pentecostés, dicen los historiadores antiguos, dice que a esa fiesta nacional venían de todas las naciones de ese entonces a Jerusalén y se reunían como 2 millones de personas en esa fiesta nacional. Luego, Pedro dio el primer sermón y de los 2 millones de personas, ¿cuántos se convirtieron? Solamente 3,000. 2 millones comparados con 3,000 es nada, es nada. Así de lo pequeñito comenzó el reino de Dios. Y con eso el Señor Jesús es feliz. Nunca habla de multitudes, nunca. Aún muchos hermanos de las iglesias de Cristo piensan que hay que llamar a las multitudes yendo a los coliseos, haciendo grandes banquetes, que para que vengan a comer y decir ahí podemos predicar la palabra. Así no es el orden, así no es el ejemplo de Dios. Cada uno de nosotros debemos de dar el mejor esfuerzo en predicar la palabra y nada más. Cada uno de nosotros. Hagamos el mejor esfuerzo en predicar la palabra. Así de pequeñito ama a Dios cuando uno se trabaja con sinceridad. Luego más adelante encontramos Hechos 4:4. Hechos 4:4. En Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones eran como 5,000. Era 3,000. Ahora ya son 5,000. Qué maravilloso, ¿verdad? Así poquito a poquito, poquito a poquito. Luego encontramos en Hechos 6:7. Capítulo 6, Hechos, capítulo 6, verso 7. Y dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Así poquito a poquito seguía creciendo la palabra. Regresemos a Hechos 2:47.
Hechos 2:47. Y dice Pedro, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía, esa palabrita, ¿no? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Venían multitudes? No, uno por uno, tal vez dos, tal vez tres. Los que habían de ser salvos. ¿Qué significa esto? Es verdad, el Señor Jesús murió por todos los pecados del mundo. Todos pueden ser salvos, pero no todos, no todos, solo los que habían de ser salvos. ¿Quiénes son esos? Conocen la palabra. El hombre tiene que decidir. El hombre tiene que decir, quiero amar a Dios voluntariamente. El hombre tiene que decidir. Dios solamente nos ordena que prediquemos su palabra, no a que forcemos que sea discípulo, no. Solo que prediquemos la palabra. El hombre decide voluntariamente. De eso se trata cuando dice, y los que habían de ser salvos. Ahora, tal vez no están convencidos, ¿verdad? No es de todos la fe. De eso se trata cuando dice, a los que habían de ser salvos. No es de todos la fe. Les voy a comprobar. Segunda a los Tesalonicenses 3:2. Segunda a los Tesalonicenses. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 3 verso 2. Y dice, Pablo dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Ahora sí, ¿verdad? Nosotros fuimos librados de hombres perversos y malos. Ya no estamos en medio de ellos. Nos hemos alejado de esos hombres perversos y malos. Ya no estamos con ellos, ya no tratamos con ellos, ya no corremos con ellos, ya no vivimos con ellos. Antes convivíamos con ellos tomábamos, con ellos jugábamos, con ellos conversábamos, con ellos caminábamos. Ahora ya no, a menos que quieran oír el evangelio para estar con ellos. Por eso la palabra dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. De eso se trata cuando dice, de los que habían de ser salvos. Pero claro, si usted le pregunta a ellos, le dice, ¿tiene fe en Dios? Va a decir, sí, pero no deja de robar. Va a decir, sí, tengo fe en Dios, pero no deja de robar, no deja de mentir, no deja de matar, no deja de adulterar, no deja de engañar. El que tiene fe se aparta de hombres malos y perversos, porque no es de todos la fe. El que tiene fe en Dios ciertamente se aleja de esos hombres malos y perversos. Del mundo perverso y malo se aleja, dice la palabra. Eso es tener fe. Luego, ¿qué dijo? En Lucas, renunciar a todo. Y para terminar, Zacarías 4:6. Con eso termino. Antiguo Testamento, siempre uso yo el Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 4, verso 6 dice, entonces respondió, el profeta Zacarías nos dice lo siguiente, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejércitos,
No como el diablo, con 20,000 soldados, no, sino con su espíritu. Si la iglesia es guiada por el Espíritu de Dios, ciertamente, así seamos 4, 5 o 6 o 7, seremos aceptados por el Señor. Luchemos guiados por el Espíritu Santo. Luchemos con la espada del Espíritu. Conformémonos con lo poquito que somos. Dios no estaba orgulloso de que le seguían grandes multitudes. Lo leímos en Lucas 14. Por lo demás, amados hermanos, con esto he llegado al fin de este mensaje maravilloso de parte de Dios. Y continuamos con los mandamientos. 35, cantemos. Vamos a cantar el himno número 35. El número 35 dice lo siguiente. El título. Ya venimos, ¿cuál, hermanos? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ya venimos, ¿cuál, hermanos? A la cena del Señor. Congreguémonos, cristianos, respirando tierno amor, en memoria de su muerte y la sangre que vertió. Celebremos el banquete que en su amor nos ordenó, recordando las angustias que sufrió el Salvador. Dividida está nuestra alma entre el gozo y el dolor. Invoquemos la presencia del divino Redentor, que nos mire con clemencia y nos llene de su amor. Bien, amados hermanos, a continuación, abran la Biblia, primero a los Corintios, capítulo 11. Y dice la palabra, pero primeramente vamos a leer. Siempre es bueno leer la palabra del Señor. Vamos a leer lo siguiente. Capítulo 11, 27 al 31. Y dice la palabra. Por eso, si una persona come del pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo sin darle la debida importancia, peca en contra del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, antes de comer del pan y beber de la copa, cada uno debe preguntarse si está actuando bien o mal. Porque Dios va a castigar al que coma del pan y beba de la copa sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo. Por eso algunos de ustedes están débiles o enfermos y otros se han muerto. El Señor Jesucristo se fija en nuestra conducta. Él nos corrige para que aprendamos y para que así no tengamos que ser castigados junto con la gente de este mundo que no creen en Él. Si pensamos bien lo que hacemos, no seremos castigados. Por eso, hermanos míos, cuando se junten para comer, esperen a que todos estén reunidos. Si alguno tiene hambre, es mejor que coma en su casa. Así Dios no tendrá que castigarlos por su comportamiento en las reuniones.
Entonces podemos leer el mandamiento del Señor y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he entregado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Oremos por favor, por el pan. Bendito Padre, bendito Dios. Gracias Señor por esta mañana. Gracias Señor por estar en medio de nosotros. Y gracias Padre por bendecir este pan que simboliza, representa tu precioso cuerpo despedazado en la cruz. Reconociendo tanto dolor y sufrimiento, te agradecemos Padre por permitirnos participar de tu banquete. Y lo hacemos humildemente en memoria tuya. Agradecemos, Padre, estas bendiciones en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. El 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Queridos hermanos, hemos escuchado la palabra. Con toda humildad y reverencia a Dios, si todos tenemos, participemos en su memoria. Vendedores informales estaban fuertemente armados, señores. Vendedores informales andaban fuertemente armados aquí, en el cantón Salcedo. A continuación, el verso 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Oremos, hermanos, por el jugo de la vida. Hay que vivir informado por cultura social, por cultura general. Buenos días. Y como buen ciudadano hay que estar informado. ¿Sí o no? Como buen ciudadano hay que estar informado. Aquí está el periódico independiente La Vanguardia, solamente a 75 centavos. 3 planteles educativos ya tienen la disposición de regresar a clases presenciales. Aquí está en el periódico independiente La Vanguardia, solamente a 75 centavos. Entonces, ¿cuáles son los planteles educativos que ya regresan a clases presenciales? Solamente a 75 centavos en el periódico independiente La Vanguardia. Informándoles primero a mi. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por bendecir este jugo de la vid. Gracias, bendito Padre. Te damos gracias, Padre, con todas nuestras fuerzas, con todo el alma, con todo el corazón. Te agradecemos, oh Dios, por estas bendiciones, en el bendito y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. El verso 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Una vez más, con suma reverencia, humildad y respeto, si todos tenemos, queridos hermanos, participemos en su memoria hasta su venida. Participemos, hermanos. Amén. Y a continuación, vamos con el siguiente mandamiento. Pero antes, vamos a leer
la palabra del Señor. Segunda a los Corintios, capítulo 8. Segunda a los Corintios, capítulo 8, 1 al 5. Hermanos míos, queremos contarles cómo Dios ha mostrado su amor y su bondad a las iglesias de la región de Macedonia. Estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices. Son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricas. Les aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. No lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. Y hasta nos rogaron mucho que los dejáramos colaborar en esta ayuda al pueblo de Dios. Hicieron más de lo que esperábamos. Primero se entregaron a sí mismos al Señor y después a nosotros. De este modo, hicieron lo que Dios esperaba de ellos. Y el mandamiento encontramos, hermanos, en 1 Corintios capítulo 16, 1 y 2, y dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Oremos por las ofrendas. Bendito Padre, bendito Dios. Gracias, Padre, por estas bendiciones maravillosas. Bendice las manos generosas, ya que de lo tuyo te damos. Nada es nuestro. Gracias, Señor, por escuchar nuestras súplicas. Agradecemos estas bendiciones en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Cantemos. Ofrendas, ofrendas, quiere Jesús que le demos. Ofrendas, ofrendas, ofrendas de puro amor. Y para despedirnos, solamente escuchen un pasaje maravilloso. Según el apóstol Juan, es una invitación de parte del Señor y dice así la palabra: yo Jesús, dice el Señor, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas, de lo que hemos hablado. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. El que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Con esta invitación del parte del Señor Jesús, nos despedimos sin antes agradecer una vez más a Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, oh Dios, con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestro corazón. Aspiramos, oh Dios, que este pequeño sacrificio llegue como un olor fragante ante tu presencia.
Lo hemos hecho, Señor, con un corazón contrito y arrepentido y humillado. Acéptanos, oh Dios. Bendito Padre, gracias por estar en medio de nosotros. Nosotros vivimos por fe y creemos en eso. Sabemos que tú estás en medio de nosotros. Gracias, oh Dios. Bendito Dios, gracias por cuidar de tu iglesia. No solo la iglesia radicada aquí. Cuida de las verdaderas iglesias de Cristo que están alrededor de este mundo. Gracias, Padre, por librarnos del tentador. Gracias, Padre, por guiarnos a través de tu Santo Espíritu. Señor y Dios, te agradecemos por todo, pidiendo, Señor, misericordia para las mayorcitas, para los mayorcitos, para los enfermos, para los necesitados, para los pobres de espíritu. Y danos una oportunidad, Padre, para poder predicar tu palabra. Ayúdanos, Padre, a seguir en adelante. Aumentanos la fe. Manténnos firmes en la fe, ya que no es de todos la fe. Ayúdanos a seguir en adelante. Nosotros, felices, Señor, de poder amarte, ya que para nosotros es un honor, Señor, servirte. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Te agradecemos, Padre, por todas estas bendiciones. En el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Hemos llegado al final. Y hasta pronto, queridos hermanos. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto, gracias.